Buenos días, Gran Canaria, bienvenidos a este espacio, a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Hoy vamos a hablar de la educación de los hijos hijos e hijas, y para ello está nuestra compañera Inmaculada Jauregui, psicóloga. Buenos días, Inma. Buenos días, Juan. ¿Qué está pasando hoy en día, Inmaculada, con la educación de los hijos e hijas? Bueno, hoy en día la educación se ha vuelto algo tremendamente complejo, ¿no? Más la sociedad se complejifica, más la educación se complejifica, es decir, los esquemas por los cuales hace 30 años la educación funcionaba, hoy en día ya no funcionan. Hay toda una ruptura generacional con la manera de educar, es decir, ya los padres hoy en día no educan como fueron educados, y luego hay una especie de cambio estructural a nivel social, por otro lado, en el cual se educan los hijos hoy en día como en simetría, es decir, se han cortado la distancia y de alguna manera ya no se educa a través del miedo. Entonces hay cosas positivas en ese cambio, hay más diálogo, hay, digamos, a veces una comunicación, digamos, puede ser más fluida, pero también se han introducido nuevas situaciones, nuevos conflictos de difícil solución. Luego es una sociedad en la que no ofrece una compatibilidad familiar, sobre todo en España. En otros países quizá, digamos, donde los horarios son más flexibles, se permite una mayor compatibilidad laboral con la familia, pero en España no hay realmente una facilidad para congeniar los dos aspectos. Entonces los padres están terriblemente estresados, no tienen tiempo, no tienen espacio tampoco. Hay que plantearse si la sociedad realmente está hecha para tener niños, ¿no? Para tener niños, niñas. Y evidentemente pues hay que decir que no hay mucho espacio para los niños, ¿no? Cuando se legislan leyes, cuando se hace la ley del menor, cuando se hacen un montón de cosas, cuando hay un montón de sentencias, a veces, aunque se dice que se piensa en los niños, realmente uno se da cuenta que mucho en los niños no se ha pensado, ¿no? En realidad es una sociedad que trata a los niños trata a los niños como adultos en pequeño, ¿no? En miniatura, ¿no? Son consumidores potenciales, son fuente económica de dinero, son fuente de dinero, son casi el centro o bastante importantes en la publicidad. Se les exige, se les pide, se les demanda cosas que igual no tienen que demandárseles como adultos, y lo que se les debería de pedir como niños no se les pide. Entonces es una sociedad que no está habilitada psicológica, social y emocionalmente para los niños, ¿no? No hay un espacio, en realidad no es una sociedad que se les tenga en consideración. Por otro lado, se les tiene demasiado en consideración, es decir, hay una gran contradicción, ¿no? Por un lado, las familias se han como democratizado de alguna manera, y entonces hoy en día se consensúa prácticamente todo, ¿no? Se les pide opinión, es decir, se ha como democratizado en exceso, ¿no? Y a veces nos olvidamos que la familia no es necesariamente una democracia, tiene que haber una serie de normas, una serie de valores, tiene que estar claro quién, más que manda, quién lidera, quién no lidera, cuáles son las normas, las consecuencias. Es una sociedad terriblemente cambiante, muy convulsionante. Antes, digamos, los padres sabían las cosas, se tenía claro, todo el mundo se regía por los mismos valores. Hoy en día prácticamente cada familia, podemos decir, es un mundo. En familias, igual que viven próximamente o de la misma cultura, tienen valores completamente diferentes. Entonces, de alguna manera estamos poco a poco yendo hacia la confusión, ¿no? ¿Por qué en mi casa sí? ¿Por qué en mi casa no? ¿Por qué en esta familia se autoriza una cosa, en otras no, en otras a medias, en otras a veces? De manera inconsistente también.
La verdad es que el reto de la educación hoy en día es complejo. No hay un manual entonces. No, no hay un manual. Sin embargo, es paradójico, no hay un manual, pero al mismo tiempo, claro, no se les puede tampoco culpabilizar a los padres, ¿no? Pero tú dices, no hay un manual, pero hay mucha información, hay muchos libros, hay escuelas de padres, se debería hacer más escuelas de padres y sin embargo no impregna en la población, es decir, para todo prácticamente hace falta un diploma, unos estudios, una formación, no. Y en cambio como para ser padres es como si te viene por ciencia infusa, ¿no? Es decir, bueno, es como natural, y como es natural no hace falta saber manual. Entonces, claro, de momento hay padres que durante la infancia escapan, van improvisando, se improvisa mucho, pero claro, luego llega la adolescencia y hacen falta normas, valores, consecuencias, y claro, instaurar eso en este momento, pues como que no es fácil, ¿no? Luego hay muchos errores que se cometen en la educación. Por ejemplo, uno de los errores más habituales es la inconsistencia entre lo que dice papá y lo que dice mamá. Es decir, que muchas veces en las familias se juntan dos estilos de educación, con lo cual se confunde mucho a los niños cuando son pequeños, y luego en la adolescencia, evidentemente, pues se aprovechan de esa inconsistencia, ¿no? Papá dice, mamá dice, entonces, digamos, el adolescente, el niño va buscando el hueco para ir poco a poco haciendo lo que realmente él quiere, ¿no? Otro de los grandes errores a veces suele ser el querer, digamos, democratizar y no decir que no, digamos, el evitar el conflicto, el evitar poner normas, poner límites, o a veces se ponen, depende un poco del estado de ánimo de los padres, entonces no hay realmente una norma, un patrón que realmente diga, bueno, pues hay un límite, hay unos valores, hay unas normas. No, a veces sí, a veces no, dependiendo del cansancio. Entonces muchas veces los padres, más que educar, como que reaccionan, ¿no? Claro, de manera improvisada, es decir, ha pasado esto, bueno, pues si están muy enfadados, pues ponen de repente unas normas rígidas, unos castigos muy fuertes, prácticamente imposibles, o se pasa al otro extremo permisivo de decir, bueno, pues te dejo ir, no voy a crear conflictos, bueno, vamos a dejarlo pasar. Tampoco se dan, claro, los padres tampoco las tienen, pero a veces tampoco se dan herramientas a los hijos para hacer frente a los problemas, digamos, emocionales. De alguna manera no entendemos la infancia, ¿no? Los tratamos como adultos, exigimos muchas veces que estén muchas horas sentados, que presten atención. Es decir, hay una demanda del mundo infantil que es por desconocimiento, ¿no? Cómo el niño entiende algo que realmente no lo entiende como lo entiendes tú. Por ejemplo, si los niños hacen algo negativo y se les presta una atención a eso que han hecho de manera negativa, en el fondo se les está prestando demasiada atención. ¿Y qué es lo que el niño entiende? Pues que haciendo mal va a obtener esa atención. Entonces, de alguna manera, los padres están reforzando el que se comporten de mala manera. Entonces, también se les está enseñando a los niños a que manipulen, a que controlen a los padres. Entonces, claro, igual el padre está pensando en su mundo adulto que hay que hablar, que es bueno, que hay que explicar, que hay que enseñarle, cuando en realidad lo que nos está dando cuenta es que le está prestando atención y por lo tanto le está enseñando y le está reforzando que se siga comportando mal. También me ha ocurrido muchas veces cómo explicar a los padres que ante comportamientos negativos a veces hay que aprender a ignorar. Claro, cuando uno dice ignorar, los padres rápidamente panican y dicen, no puede ser, no puedo dejar al niño que haga lo que le da la gana. Y tú dices, no es eso. Es enseñarle que los comportamientos tienen que tener unas consecuencias y que la principal consecuencia es no presto atención
de alguna manera al comportamiento negativo. Es decir, cuando se hablan de problemas de comunicación, se tiene que dejar claro que hay que ser claro con los niños y en la educación. Y muchas veces no se es claro. Al prestar atención a comportamientos negativos, en el fondo estamos dando un mensaje confuso. Entonces, de alguna manera, esa ignorancia del mundo infantil hace que el adulto cometa muchos errores, porque en el fondo está educando como educaría a un compañero, que esa es la otra gran dificultad, ¿no? El educar a los hijos como amigos, como compañeros, un poco lo que decían algunos autores, ¿no? En esa especie de relación simétrica, ¿no? Estamos en una relación como de tú a tú, en donde no hay esa diferencia, y entonces pues de alguna manera lo vas tratando como adulto en pequeño, pero claro, el niño también funciona por imitación, entonces acabará también haciendo lo que tú realmente le digas. ¿Ah? Y luego no queremos a veces los adultos entender que enviamos mensajes muy contradictorios, porque tenemos muchos mensajes inconscientes. ¿Ah? Los padres cometen otro de los defectos que hay hoy en día es la sobreprotección, es decir, se está protegiendo demasiado a los niños, se les está como defendiendo, se hacen los deberes con ellos, de alguna manera se comparte un mundo en el erróneo sentido de la palabra, es decir, igual hacer los deberes con el niño no necesariamente ayuda, porque en el fondo le estamos dando un mensaje inconsciente, por supuesto, de tú no eres capaz de hacerlo tú solo, entonces igual necesitas ayuda. Y de alguna manera el padre extrapola, o la madre extrapola sus funciones a una especie de supervisión de la escuela. Entonces, claro, todo el tiempo que los padres se podrían emplear con los niños para jugar o para hablar o para interactuar de otra manera, se desplaza siempre a esa especie de obligación. Tienes que estudiar, tienes que hacer la cama, tienes que limpiar, y alrededor de eso se estructura toda la frustración. Es que no hace esto, es que no limpia, es que no... Todo negativo. Todo negativo, y de alguna manera dices tú, ¿qué tiempo tiene el niño para ser niño realmente, ¿no? O sea, prácticamente pasa la misma jornada que los adultos pasan a nivel laboral. La jornada escolar es un sustitutivo de la jornada laboral. Y es que realmente es como una locura, ¿no? Entonces, ¿qué está fallando con los padres con los hijos? Porque hay padres a lo mejor que son muy permisivos, hay madres que son más autoritarias, y entonces el niño, a medida que va creciendo, sabe cómo actúa el padre, y la madre si tiene que pedir permiso para salir, para cualquier cosa. O sea, ¿quién se lo puede dar, quién no? Ya, lo que pasa al no ser iguales los dos padres, el padre y la madre, de autoritarios, o de en ese aspecto. El exceso de contradicción. Lo que está fallando es, digamos, la falta de un modelo educativo que dé pautas claras de qué hacer en contextos. Lo que está fallando es una formación, de alguna manera, parental, o de una formación, digamos, de toda la sociedad entera, en lo que respecta a la inteligencia, las emociones, los sentimientos, la tolerancia, la frustración. Cómo enseñar a los hijos, a las hijas, a ser autónomos, independientes. Falla un modelo. Entonces, al fallar un modelo y al fallar también la formación y una educación en el educar, de alguna manera se improvisa un poco y se va haciendo como a medida, por así decirlo, ¿no? Entonces, claro, depende, como decía, ¿no? Se juntan en una familia, puede juntarse la cultura familiar de procedencia de la madre con la cultura familiar de procedencia del padre. Si coinciden en valores, bien, y si no coinciden, aquí es donde está la dificultad. Entonces, claro, es muy difícil, y cada vez más, que los valores, digamos, de la gente coincidan, porque claro, cada familia tiene sus valores, ¿no? De alguna manera es como si cada familia hablase su idioma.
Y claro, aunque todos tenemos un idioma común, hay expresiones en cada familia que son diferentes. Entonces, si yo me junto contigo, con cualquier otra persona, tenemos que crear como un diccionario en común. Sí. Claro, eso implica que haya un buen entendimiento a nivel de pareja, que haya una buena comunicación, que haya sobre todo tiempo, que haya, claro, y dices, para que se den todos los factores, es como muy complejo y muy difícil, porque de alguna manera es que muchas veces no hay tiempo, es que tampoco te has sentado con tu pareja, con tu marido, con tu mujer a decir, bueno, a ver, ¿cómo los vamos a educar? ¿Qué vamos a hacer concretamente cuando tengamos tal y tal problema? No, hablamos muchas veces en abstracto, ay, me gustaría la escuela pública o la escuela privada, son grandes líneas de actuación que están bien, pero luego en el cotidiano hay un montón de pequeños problemas que no necesariamente se han pactado, y aquí es donde las diferencias muchas veces se evidencian, ¿no? Teniendo en cuenta que hay 3 estilos educativos en general, el permisivo, el autoritario y un poco el democrático. Claro, muchas veces en el fondo dentro de la misma familia se pueden dar un poco todos los estilos dependiendo del humor que se tenga en este momento, de las dificultades, del estrés, de cómo estés. Entonces, claro, realmente tampoco hay una consistencia y una coherencia en la educación. A veces estás muy enfadado, o los padres pueden estar enfadados, y entonces, claro, de repente ser muy autoritarios. Les entra el sentido de la culpabilidad, de repente levantan el castigo y se vuelven permisivos para calmar ese sentido de culpabilidad. Y así se suceden y se alternan muchas veces, no en función de un modelo, de unos valores, sino en función del propio estadio emocional o del estado emocional de los padres en el momento. Entonces, claro, son factores que vienen a complejificar mucho la educación familiar, ¿no? De alguna manera. Sí, cuando los padres son demasiado protectores, también están protegiendo a los niños de de asumir sus propios errores, sus propias responsabilidades para cuando sean adultos, ¿no? Porque el padre no va a estar cuando el niño hombre o mujer tenga ya 40 o 50 años, ¿no? Efectivamente, ¿no? O sea, la sobreprotección tiene muchas consecuencias negativas y graves, ¿no? Tú lo has dicho bien, la dependencia es una de las mayores consecuencias, el hecho de que el niño no adquiera esas habilidades para ir poco a poco resolviendo sus propios problemas. Entonces, la sobreprotección hace que los niños sean como muy dependientes, al mismo tiempo tengan poca confianza en sí mismos, ¿vale? Hace que los padres también nieguen muchas veces la autoridad, o que sus hijos, la autoridad de los profesores, por ejemplo, o que incluso que los hijos asuman la responsabilidad y las consecuencias de lo que supone sus propias acciones, ¿no? De alguna manera, los padres a veces se identifican tanto con los niños y los sobreprotegen porque los educan no en función muchas veces de lo que los niños necesitan, sino en función de lo que a ellos, a los padres, les hubiera gustado o no les hubiera gustado que hicieran. Entonces, claro, tú imagínate cómo ha cambiado la educación. Ya no es un patrón externo que esperamos que los niños se porten bien, que hagan esto o no. Ya es en función de mis carencias afectivas, de lo que yo necesite, que no lo he resuelto y que de alguna manera lo voy a proyectar en los hijos. Entonces, claro, la sobreprotección, por un lado, infantiliza, debilita, genera niños y niñas inseguros e inseguras, pero al mismo tiempo, y aquí es un poco lo que hablaba ayer con una colega, ¿no? De alguna manera los abandona, porque en el fondo la sobreprotección no da al infante lo que realmente necesita, sino lo que los padres creen que necesita, pero no en función de las necesidades infantiles, sino en función de sus propias necesidades. Entonces, por un lado se les sobreprotege, se les presta demasiada atención, debilitando, digamos, todo el aspecto moral
y de responsabilidad y de consecuencias. Se crean grandes tiranos también a partir de esa sobreprotección. No se les enseña que existen dificultades, no se les da herramienta para afrontar la tolerancia, la frustración. Ocurre mucho en los niños, vemos grandes rabietas, grandes exigencias, los niños están exigentes, no toleran fácilmente el esperar, no se les enseña el control de los impulsos. Entonces, de alguna manera se les abandona, ¿vale?, en el sentido de que se descuidan aspectos que realmente los niños necesitarían. Es decir, tú no puedes no decir que no o no poner límites por tu comodidad o por tu miedo al conflicto o por tener la tarde tranquilo porque en el trabajo he estado estresado, que ya lo sabemos, pero es que eso no es una educación. Si el niño tiene problemas en el colegio, igual no es necesariamente, que puede que sí, no es necesariamente por falta del profesor. Rápidamente los padres se cuestiona, claro, los padres son cuestionados en su autoridad muchas veces, pero ellos mismos también cuestionan la autoridad de otras personas adultas en quien ellos realmente depositan la confianza, ¿no? Entonces, claro, al final acaba produciéndose esa especie de sobreprotección, abandono, que hace que en el fondo los niños, claro, luego cuando crecen, toda esa rabia, esa falta de tolerancia a la frustración, esa impulsividad, esa falta de control de los impulsos, esa baja autoestima, va a pasar factura de alguna manera, tiene que pasar factura. Hoy en día las rabietas son un plato del día en cualquier momento. Antes de pequeña no montabas una rabieta, no se te ocurría. Pues los padres también se comportan también a veces como amigos, o sea, no establecen una diferencia. Yo soy tus padres, tus amigos son tus amigos, ¿no? Es lo que decía antes, digamos, los padres hoy en día, los padres y la sociedad, se nos ha puesto tanto el acento en el amor y en obtener el cariño, que a veces los padres están como dependiendo del cariño de los hijos, de que los hijos los amen, cuando igual el amor y el respeto se tiene que basar en otros, digamos, parámetros. Es decir, yo no puedo educar a un hijo esperando a que me ame. El amor es algo que irá creciendo, irá viniendo con el vínculo, pero no necesariamente con esa especie de chantaje emocional que se crea de alguna manera en ese esperar del hijo, esa valoración, ese aprecio. Es como si los padres hubieran hipotecado emocionalmente en función de yo soy buen padre, en función de cómo el hijo actúe o no actúe de alguna manera, ¿no? Entonces, al crear esa especie de relación simétrica entre padres e hijos, es decir, se ha eliminado esa diferencia de alguna manera. Entonces, yo te educo a ti, tú me educas a mí y nos educamos, y claro, eso poco a poco genera el que muchas veces no se paren a tiempo ciertas perretas, ciertas demandas, ciertas exigencias, porque es que hay una confusión fuerte. A veces suelo decir a los padres que es que la familia no es una democracia. Entonces, ¿tú qué quieres? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, bueno, a veces es bueno preguntar, pero en cuestión, por ejemplo, de funcionamiento cotidiano, pues no necesariamente tenemos que preguntar. Es decir, hay una serie de normas, hay una serie de valores que, claro, los padres también tienen que empezar por cumplir. Eso también es algo, esa coherencia de yo exijo a los hijos o a mis hijos lo que yo no soy capaz de cumplir. Tenemos que empezar a entender que la educación simétrica que estamos hoy en día, en donde no hay esa diferencia, esa jerarquía, hace que sea más exigente, porque exige que los padres se conviertan en modelos a imitar, ¿vale? Cosa que antes, al no haber un modelo, al no haber hoy en día un modelo, los padres se convierten de alguna manera en modelos, y los padres y madres, y tienen
que dar ejemplo de Y ya no manera. digamos los abuelos, ¿no? Bueno, eso es para otro capítulo, ¿no? Eso sería otro capítulo porque, claro, si los padres tienen esa dificultad, antes se decía, ¿no? Los padres están para educar, los abuelos para malcriar, es decir, si ya los padres tienen esa dificultad generacional, ya los abuelos tienen mucha mayor dificultad generacional, y hoy en día muchas veces los hijos y las hijas están siendo educados por abuelos y abuelas. Entonces, claro, el desfase generacional es todavía aún mayor. El no entendimiento, digamos, puede hacer todavía generar aún más caos, porque claro, si ya dentro de una familia hay diferencia entre el padre y la madre, ya de alguna manera muchas veces hay diferencias entre los abuelos y entre el abuelo y la abuela. Entonces, claro, ya es que puede haber en una familia, puede llegar a haber en una familia hasta 4 maneras de educar de manera diferente. Entonces, a veces lo que explico un poco a los padres es que al final, digamos, a los hijos hay que enseñarles como muchas lenguas. La lengua de papá, la lengua de mamá, la lengua del abuelo, la lengua de la abuela. Entonces, lo que se puede hacer en una casa, en otra no. Entonces, claro, imagínate tú el choque cultural que se puede generar en una familia. Ya luego no digamos si además de eso ese niño tiene que ir a la escuela en donde igual coinciden los valores o no, porque puede no coincidir. Entonces, claro, no nos damos cuenta de esta especie de torre de Babel lingüística de valores que se está dando. Entonces, claro, hoy en día educar resulta... Tienen dificultad entonces los padres para educar. Los padres tienen dificultad y tienen que empezar a entender, sobre todo en este caso más los padres que las madres, porque se necesita tener formación. Hoy en día se necesita, las escuelas de padres se necesitan, el acudir a veces a profesionales, que también es también complejo, porque a mí me ha ocurrido, es decir, los profesionales, como también no tenemos un modelo, nos vamos construyendo un modelo a medida que trabajamos, que tenemos experiencia. Entonces, los modelos educativos de los profesionales tampoco necesariamente están homologados, ¿vale? Entonces, claro, entiendo que igual los padres no tienen necesariamente a quién acudir, pero sí es cierto que hoy en día hay muchos cursos, hay muchas escuelas de padres que de alguna manera enseñan, y yo creo sinceramente que se debería de alguna manera de meter en la cabeza de que se necesita formación hoy en día, se necesita sobre todo formación personal, porque no sabemos de qué manera los conflictos personales están realmente pasando a través de la educación. Por ejemplo, hoy en día pasa muchísimo que cuando se trabaja con niños y con adolescentes, en el fondo luego cuando haces es importante hacer la intervención familiar, porque muchas veces resulta que los padres o uno de ellos dice: es que yo era igual en la adolescencia, es que yo era igual, a mí me pasaba lo mismo. Es decir, que de alguna manera hemos transmitido esos conflictos a los niños. Claro, porque los niños imitan, y vuelvo a decir, o sea, no somos conscientes de la cantidad de mensajes conscientes e inconscientes que pasamos a los niños. Entonces, de alguna manera, los hijos reproducen, como suelo decir, allí donde los padres han bloqueado y no han evolucionado, el niño llega de alguna manera, o la niña llega y te va a hacer evolucionar. A veces suelo decir, se ríen, ¿no?, que los hijos es como una terapia constante. Allí donde tú no has hecho frente a tus problemas personales, tu hijo va a llegar, va a meter el dedo en la llaga y no vas a tener más remedio que evolucionar en paralelo a él. Entonces, claro, si los padres tienen miedo a decir que no y al conflicto,
los hijos también van a tener miedo a decir que no. De todos modos, los hijos y las hijas son más problemáticos, no sé si es porque hay más información, más formación, más redes sociales, más de todo un poco. Bueno, yo creo que hoy en día es muy complicado educar, la sociedad es mucho más difícil, más compleja, más violenta, y por lo tanto los hijos son más difíciles, más complejos y también más violentos. Pero no es que los hijos sean así, es que la sociedad entera es así y de alguna manera eso se les transmite a los hijos. Entonces, realmente los problemas son más complejos. Por lo tanto, si la educación es más compleja, la sociedad es más compleja, se requiere más formación y más información. Pero claro, yo puedo entender que, y de hecho entendemos que los padres no tienen más tiempo, pero es que realmente hoy en día para ser padres se necesitaría mucha más formación y mucho más desarrollo personal. Es decir, los padres y la gente hoy en día tiene relativo poco conocimiento de sí mismo y es que se educa con mucha ignorancia, ¿no? Yo a veces digo a los padres, o pongo el paralelismo, ¿no? Si no sabemos conducir, la primera vez que cogemos un coche no podemos pretender conducir bien y llegar al destino donde queremos llegar. Es casi milagroso. Entonces, aunque hoy en día sabemos mucho, en realidad sabemos muy poco. Incluso te diría que los abuelos y la gente de antes, con lo poco que sabía, tenía más claro las 4 cosas que había que saber. Es decir, no se sabía mucho, pero lo poco que se sabía bien. Hoy en día no se sabe mucho, lo que se sabe no tiene realmente una base porque, claro, la asimetría que he dicho antes en los padres e hijos también está en la sociedad, es decir, hoy en día todo el mundo es igual a todo el mundo, nos hemos confundido, no hay un respeto de la autoridad, no hay una autoridad, digamos, hay personas que saben y hay personas que no saben, y las personas que saben deberían ser esa autoridad, pero tampoco es esa autoridad. Es decir, los padres cuestionan a los profesores, los profesores cuestionan a los padres, los profesores cuestionan a los psicólogos, a los orientadores. Todo el mundo cuestiona a todo el mundo de alguna manera. Es decir, nos hemos vuelto una sociedad tan, ¿cómo diría yo?, tan mal entendido el sentido igualitaria, que no podemos entender que una persona que lleva 8 años de estudio, 12 años de estudio, sabe más que tú que no has estudiado. Por lo tanto, tienes que aceptar esa autoridad. Es decir, no todos podemos operar, no todos podemos opinar en la operación o en la educación de alguna manera, porque no todos tenemos esa misma formación. Entonces, claro, se ha llegado a una desinformación. Tenemos un problema, se mira internet, yo sé leer, yo sé mirar, pero sí, claro, pero no tienes igual un criterio diagnóstico para poder decir si realmente el problema de tu hijo es o no grave, ¿no? Por ejemplo, una vez vino una chica, una señora, bueno, con su hija que tenía un problema de adicción a las tecnologías, ¿no? Y había esperado año y pico porque durante este tiempo había consultado y se había guiado preguntando un poco a los otros padres, a algunos compañeros maestros. Entonces, durante ese año y pico había funcionado bajo los parámetros de lo que le habían dicho. Entonces tú dices, hombre, y al final había llegado a un profesional. Y claro, el problema se resolvió relativamente rápido y entonces ella se dio cuenta
de lo rápido que hubiera podido arreglar si lo hubiera consultado en este momento, ¿no? Pero pasa igual, Inma, con el tema de la medicina. A lo mejor un medicamento que te va bien a ti porque tu vecino ha dicho te va a ir fantástico, claro. Va, lo compras, pero no consultas al médico, realmente te lo tomas y a lo mejor después los efectos, a lo mejor puede conseguir que se arregle tu tema, tu dolencia, pero igual no. Pues es ese tipo de desinformación, ¿no? De lo que te va bien a ti, igual no te puede ir bien a la otra persona. Y porque los casos o las personas o los conflictos nunca son exactamente iguales ni de la misma manera. Pensamos que es igual, porque en el hablar omitimos detalles, omitimos... Luego se omiten muchas veces las respuestas que se le ha dado a un problema. A veces la educación está mal orientada porque no es una educación resolutiva, es una educación moralizante. Es decir, que muchas veces en la educación se intenta hacer que el niño comprenda a través de hablar. Y tú dices, pero es que nadie comprende a través de hablar. En general comprendemos a través de las consecuencias, a través de la acción. Entonces, claro, hay muchos mitos que dices, ¿y cómo se ha aprendido eso? ¿De dónde se ha sacado eso? ¿Cómo se ha aprendido? ¿Desde cuándo? ¿Quién ha enseñado? ¿Qué se ha leído para pensar de esa determinada manera? Es como, hay como una especie de mitos que pululan en toda la sociedad que hace difícil distinguir muchas veces lo que realmente es de lo que realmente no es. Luego están los medios de comunicación. Son muchos mitos que se vehicula que hace que los padres y la sociedad en general estemos más desinformados que informados. Entonces los padres han perdido autoridad ahora. Completamente, los padres han perdido autoridad, pero es que la autoridad ha perdido autoridad, es decir, los padres han perdido autoridad, los profesores han perdido autoridad. Los profesionales hemos perdido autoridad también. Prácticamente la sociedad, lo que pasa es que es complejo explicar a los padres que la propia sociedad y la propia estructura capitalista ha ido erosionando la autoridad. Es decir, porque la sociedad que tenemos hoy en día está profundamente vinculada al sistema económico, y el sistema económico y el sistema capitalista, la economía no permite que haya autoridades rígidas, no se puede hoy en día, porque se necesita que no haya esa autoridad para que los mensajes de la publicidad, los mensajes, digamos, del capital pasen y no haya filtros. El filtro lo va a dar el poder económico, lo va a dar el poder adquisitivo, pero lo único que hacen falta hoy en día no son personas que sepan, ni personas responsables, ni personas con valores. Hace falta relativamente personas, y da lo mismo las edades, relativamente autómatas, relativamente anestesiadas, robotizadas, sin que realmente haya una autoridad, porque claro, la autoridad puede cuestionar el consumismo, puede cuestionar las adicciones, puede cuestionar cosas que realmente en el fondo a la propia economía les son también incómodas. Es decir, la autoridad y la pérdida de autoridad tiene que ver con el desarrollo social, económico, político y cultural que viene desarrollándose con la industrialización, con la capitalización. Entonces es algo que va de par, no es algo... La erosión, por ejemplo, los libros muchos los dicen, ¿no? La sociedad sin el padre, es decir, se empezó a erosionar la autoridad paterna cuando se sacó al padre de la familia y se lo llevó a la fábrica, de alguna manera, ya en el siglo XVIII, XVII, ¿no? Con el capitalismo. Entonces, luego se sustituyó la autoridad paterna por la autoridad escolar, porque en ese momento se necesitaba todo un ejército de trabajadores. Entonces, la escuela nació para sustituir a este padre que estaba en la familia y para crear una serie de trabajadores.
Hoy en día ya no se necesitan esos trabajadores, se necesitan consumidores, entonces se necesita seguir erosionando, es decir, la erosión de la autoridad es algo que tiene 3 siglos y eso sigue su proceso de alguna manera, no es algo que ocurra en el siglo XXI, es algo que lleva siglos produciéndose esa erosión y evidentemente es una erosión que empezó con el padre, luego con la autoridad materna, luego la autoridad médica, la autoridad escolar, es decir, hoy en día se ha desautorizado toda autoridad, ¿no? Sí, hasta la autoridad del profesor, ¿no? Porque la autoridad. El padre o la madre busca las notas y a lo mejor el profesor dice, bueno, esta es una madre conflictiva, voy a darle una prueba raspado para evitar tener problemas. Hoy la figura del profesor está muy cuestionada y no me extraña que tengan cada rato bajas y agresiones. La educación escolar está muy, bueno, y la autoridad, digamos, del profesorado está muy erosionada, pero fíjate que no solamente por los padres, sino también por la propia presión escolar que les llega desde arriba de decir, no puede haber fracaso escolar. La propia dirección. La propia dirección, la propia política, o sea, es decir, te llega desde todos los lados. Te dicen, no se puede suspender, no puede haber fracaso escolar, hay que camuflar el fracaso escolar. Entonces, poco a poco, el sistema educativo ha ido minando, digamos, esa autoridad educacional, no solamente porque los padres protestan, sino porque de toda la delegación y toda la política está de alguna manera encaminada a que no haya un exceso de fracaso escolar, se camufle esas cifras y entonces claro, la educación del profesorado está minada prácticamente por todos los ángulos, no hay manera de poder ejercer una autoridad. Entonces al profesor, que todavía está peor al profesorado, que todavía está peor que los padres, se le ha quitado cualquier capacidad de poder educar, prácticamente se ha quedado en una instrucción y hacen lo que pueden con lo que tienen, es decir, hoy en día prácticamente no. Entonces, la escuela tiene que cambiar, los métodos educativos tienen que cambiar, la sociedad entera y el sistema económico debería de cambiar para poder realmente educar y entender que la infancia es una etapa que no tiene nada que ver con la adolescencia ni con la edad adulta y que es como una especie de. Es que tendría que haber una revolución de tal calibre para hacer entender social y económicamente que no hay manera de seguir haciendo lo mismo porque se van a generar problemas que son prácticamente muy difíciles de resolver dadas las circunstancias. Inma, para ir finalizando, pautas o guías educativas que se podrían ofrecer. Evidentemente, a partir de aquí hemos dicho algunas que son fundamentales, que es el establecer un liderazgo firme, coherente, es decir, tienen que establecerse pautas, normas, normas con consecuencias positivas y con consecuencias negativas, es decir, si haces esto vas a tener esto en consecuencia y si no lo haces van a haber estas consecuencias y eso tiene que estar claro, es decir, hay que plantear unas normas con consecuencias, hay que poner límites, hay que decir que no, de alguna manera, hay que dar herramientas a los hijos para hacer frente al control de los impulsos, a la tolerancia a la frustración, hay que volver a responsabilizar a los hijos, hay que dar tareas, es muy importante dar tareas en cada edad, hay que dar tareas, es importante y fundamental, y lo digo muchas veces, el principio de mercantilización, es decir, no podemos dar gratuitamente cosas a los hijos, hay que pedir a cambio, hay que entender y hacer entender que las relaciones es un intercambio entre dar y recibir y que a los niños hay que enseñar y niñas hay que enseñarles que las cosas cuestan, que no es esa magia, hay que enseñar en valores, hay que volver a retomar los valores, hay que aplicarse los valores a uno mismo, hay que crear tiempo para jugar,
hay momentos para obligación y hay momentos para descanso. Hay que de alguna manera rehacer unos valores familiares que más o menos, aunque es cierto que no hay un modelo, sí hay cada vez más hoy en día entre profesionales unas pautas, ¿vale? Me acuerdo que hubo un programa bastante interesante, bueno, hay dos programas interesantes, que estaba la Super Nanny y el hermano mayor. Yo creo que ahí, a través de eso, se daban pautas bastante homologadas entre los profesionales como para poder seguir un modelo de 5 o 6 reglas básicas, decir que no, coherencia en el aprendizaje, principio de acción, sí, acción, consecuencia. Evidentemente la consecuencia no es el castigo, los castigos es algo diferente, en el sentido que tienen que ser cortos, breves, las consecuencias tienen que ser realizables, las amenazas nos sirven, hay que educar en la acción, no en la palabra, es decir, una serie de principios que más o menos esos programas han podido de alguna manera establecer, ¿no? Pues nada, lo dejamos aquí. Gracias, Inmaculada, por estar aquí esta mañana. Gracias. Nada. Espero que la entrevista con Inmaculada Jáuregui, que hoy hemos hablado de la educación de los hijos, haya sido sagrado. Muy buenos días, Gran Canaria.